operación matemática donde a partir de dos elementos llamado base y exponente se busca un tercer elemento llamado potencia. Y la potenciación la vamos a identificar cuando encontremos una expresión como la que estoy mostrando. A elevado a la n es igual a p, donde n me representa el exponente, a representa la base y el resultado que es p me representa a la potencia. Y hay algo que tenemos que tener bastante consideración, es lo siguiente. El n tiene que ser un número entero, el a tiene que ser un número que pertenezca al conjunto de los números reales y p también tiene que ser un número que pertenezca al conjunto de los números reales. Digo esto porque sucede algunos casos que el n puede ser una fracción, ¿no? Y si el n ya es una fracción, ya no podríamos estar hablando de la potenciación, porque la potenciación se está definiendo para todos los n, ¿sí? Aquí lo estamos definiendo para todos los n que pertenecen al conjunto de los números enteros. También cabe mencionar que el a y el p sí pueden ser cualquier número. Puede ser cualquier número que pertenezca al conjunto de los números reales. Veamos ahora algunas propiedades. Primera propiedad, exponente entero positivo. Esta propiedad se expresa de esta manera. Si tengo b a la n va a quedar escrito como un producto, ¿sí? Un producto donde la cantidad de veces que voy a repetir b va a ser n. Por eso es que escribo b por b por b, así sucesivamente hasta llegar a b. Y lo que me indica en la parte de abajo es que el n se debe multiplicar n veces. Dicho de otra manera, la cantidad de veces que yo voy a multiplicar la base me lo indica el exponente. Como ejemplos podemos citar lo siguiente. Menos 3 elevado a la 4 o a la cuarta. Esto, si aplicamos la propiedad del exponente entero positivo, quedaría escrito de la siguiente manera. Y me doy cuenta que el exponente es 4. Eso quiere decir que la base, que en este caso es menos 3, me está indicando que debo repetir o multiplicar 4 veces lo que está en paréntesis. ¿Y qué es lo que está en paréntesis? Es menos 3. Entonces voy a multiplicar menos 3 por menos 3, por menos 3, por menos 3, 4 veces, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, ya está. Ahora trabajo los signos. Menos por menos me da más. Más por menos es menos. Menos por menos me da más. Entonces quedaría positivo. ¿Positivo qué? Multiplico 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3 es 81. Listo, entonces el resultado de multiplicar menos 3 a la cuarta es positivo 81. Ahora, ¿qué pasa si el número me lo dan sin paréntesis, tal como se está observando acá? Bueno, cuando, cuando la expresión me dan de esta manera y la base no está afectada por un paréntesis, ¿sí? Como es en este caso, el signo se deja tal cual. Y el exponente indicaría que solamente está afectando al número 3, mas no está afectando al signo, tal como lo habíamos visto en este ejercicio, ¿sí? Entonces sería 3 por 3 por 3 y por 3. El signo lo dejamos escrito tal cual y multiplicamos 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. El resultado para esto sería menos 81. Hay que tener entonces en cuenta que cuando nosotros escribimos la expresión menos 3 elevado a la cuarta, hay que tener en cuenta que esta expresión es diferente de menos 3 elevado a la cuarta. Son dos cosas muy diferentes.
Muy bien, entonces ahora nos piden a qué es igual menos un medio elevado al cubo. Fíjate que el paréntesis en este caso está afectando al signo negativo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar menos un medio por menos un medio por menos un medio. Trabajamos la ley de signos y sería menos por menos da más. Más por menos me da menos. 1 por 1 por 1, eso me da 1. Dividido por 2 por 2 por 2, 8. Muy bien. Ahora, en esta parte de acá, me estaban dando la expresión de esta manera, ¿sí? Tal como está aquí, b elevado a la n, y nosotros teníamos que expresarlo de esta manera. En la segunda parte, en esta parte de acá, si nos damos cuenta, nos están dando el ejercicio expresado de esta manera. Lo que vamos a hacer es escribirlo de esta manera. Por lo tanto, si tenemos, a ver, menos 2 por menos 2 por menos 2 y nos indican que se está repitiendo 3 veces, nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Escribimos la misma base y como dice que se repite 3 veces, esto sería menos 2 elevado al cubo, ¿sí? En el siguiente ejercicio tengo 7 por 7 puntos suspensivos 7 y me dicen que estos números se repiten 10 veces o se multiplican 10 veces. Entonces, ¿qué debo hacer? Escribo la misma base y lo elevo a la 10. Todo número elevado a la 0 es 1. Siempre y cuando, ¿sí? Esto de acá es bastante importante. Siempre y cuando el A sea un número real diferente de 0. Quiere decir que la base, en este caso que es A, debe ser un número diferente de 0. No se vayan a olvidar eso, ¿sí? Es muy importante. Esta propiedad, vuelvo a repetir, se cumple, ¿sí? Y solamente si el A es un número diferente de 0. Por eso es que aquí en la propiedad estamos diciendo, se va a cumplir para todo número real, ¿sí? Para todo número A que pertenezca al conjunto de los números reales menos el 0. Es decir, cumple para todos, excepto con el 0. Con el 0 no se va a cumplir esta propiedad, ¿sí? Bien. Como ejemplo podemos escribir, a ver, si nos piden 5, 5 elevado a la 0 es 1, ¿sí? Otro ejercicio, si nos piden un medio elevado a la 0 es 1, ¿sí? Conclusión, todo número elevado a la 0 me da 1, que no sea 0, que la base no sea 0, ¿sí? Porque si la base es 0, eso ya no existe. Del exponente 1, todo número elevado a la 1 me da lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, si tengo 10, 10 elevado a la 1, eso me da 10. Si tengo x elevado a la 1, eso es simplemente x. Todo número elevado a la 1 es lo mismo, ¿sí? Y esta propiedad sí se cumple para todos los números reales. Hay que tener muy en cuenta las restricciones, ¿sí? Porque son de mucha importancia, aunque a veces los estudiantes no consideran las restricciones, pero en matemáticas son de vital importancia. Ahora, cabe recordar lo siguiente. Si tengo la base negativa elevado a un exponente par, el resultado va a ser la base elevado al exponente par. Si tengo la base negativa elevado a un exponente impar, el resultado va a ser negativo. Escribo la base elevado al número impar. ¿Cómo así, profesor? Bueno, como ejemplo puedo citar lo siguiente. Si tengo 2 elevado a un número par, por ejemplo 4, el resultado me dice que va a ser la base, entonces escribo la base
elevado al número par. ¿El número par qué es? El número par es 4. Y 2 a la cuarta es 16. Ahora, si tengo la base negativa elevado a un exponente impar, ocurre lo siguiente. Si tengo, por ejemplo, pongámosles menos 3 elevado al cuadrado, o, perdón, elevado al cubo, pongámosle, ¿sí? Porque el exponente debe ser un número impar, elevado al cubo, entonces. Esto dice que va a ser igual a escribir menos, escribo la base es 3 elevado al cubo. Y esto entonces va a ser igual a que a menos 3 elevado al cubo, eso es 27. Pero ahora se estarán preguntando, ¿pero por qué, profesor, ocurre eso? Lo que sucede es lo siguiente. En esta parte de acá, lo que se está aplicando es la definición que habíamos dado en un inicio, ¿no? Si nosotros tenemos menos 2 elevado a la cuarta, en realidad lo que estamos haciendo es lo siguiente. El exponente me indica cuántas veces debo multiplicar la base. En este caso, la base la debo multiplicar 4 veces. ¿Y la base quién es? Todo el paréntesis, es decir, menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. A ver, y operamos, miren, menos por menos me da más. Más por menos, menos. Por menos, más. Entonces queda positivo que 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y como se dan cuenta, queda positivo 16, tal como me quedó acá. Para el siguiente ejemplo, ¿no? Tengo menos 3 elevado al cubo. El exponente me está indicando que la base la debo multiplicar 3 veces. ¿Pero quién es la base? La base es el paréntesis. Entonces escribo menos 3 por menos 3 por menos 3. Listo, ya está. Y opero, miren, menos por menos me da más. Más por menos es menos. 3 por 3 es 9. Por 3 me da 27. Entonces el resultado de esto de elevar menos 3 elevado al cubo es menos 27. Propiedad número 2, exponente entero negativo. A ver, observamos primero en esta primera propiedad que justamente el exponente es negativo. En este caso, el exponente es menos 1. Cuando ocurra esto, cuando se les presente este tipo de situaciones, lo que ustedes van a hacer es simplemente invertir, ¿no? Invertir y le va a quedar 1 entre A. Esta propiedad se va a cumplir para todos los números reales excepto el 0. ¿Por qué excepto el 0? Porque si el A llegase a ser 0, ya la expresión ya no existiría porque nos quedaría 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 es una expresión que en matemáticas todavía no está definida. En el caso de a la menos n, el resultado para poder convertir el exponente, este exponente que está en negativo, para poder convertirlo en positivo, se realiza esta conversión 1 entre a la n. ¿Sí? Y esta también se cumple para todo número real excepto el 0. Ahora, cuando nosotros tenemos una fracción elevada a un exponente negativo, lo único que tenemos que hacer es invertir la fracción, tal como se observa acá, y lo elevamos al exponente n, pero en positivo. Propiedad número 3, producto de bases iguales. ¿Sí? Nos damos cuenta que justamente las bases son iguales y se está multiplicando. Cuando ocurra eso, si tenemos un producto de bases iguales, lo que debemos hacer es sumar los exponentes, ¿sí? Entonces, tal como se observa acá, debemos desarrollar los ejercicios, ¿sí? Entonces, observen, en esta parte nos están pidiendo que hallemos el producto de x a la octava por x a la cuarta por x a la menos 9. Según la propiedad me dice, escribe la misma base. Muy bien, la base es x y sumo los exponentes. Entonces, 8 más 4 más menos 9. ¿Sí? Muy bien, esto me quedaría x
8 más 4 es 12. Más por menos, menos, ¿sí? Entonces, el resultado de esto sería X. 12 menos 9 es 3. El resultado entonces sería X elevado al cubo. Ahora, en situaciones no te van a dar la expresión escrita de esta manera, sino que te la van a dar escrita de esta manera. Es decir, una expresión como por ejemplo A elevado a la M más N. Tal como te lo presentan en este ejercicio, mira. Te piden, encuentra a qué es igual X a las 5 más 3. Bueno, ahí ustedes estarán diciendo, pero profesor, ahí el resultado sería X a la octava, ¿no? Muy bien, lo que pasa es que queremos ver el uso de esta propiedad acá. Miren, ¿cómo quedaría expresado? Quedaría expresado como X a la quinta por X al cubo. Vuelvo a repetir, en este caso me lo están dando la expresión de esta manera. Lo que voy a hacer es pasarla a esta forma. Ahora, en este ejercicio la situación era sencilla porque nos están dando números. Pero ¿qué pasa si ahora ya no te dan números, sino que te dan letras en el exponente, como es el siguiente caso? Ahí la situación ya cambia, ¿no? Y ya es diferente. Entonces, si aplicamos la propiedad, lo que nos quedaría sería lo siguiente. X elevado a la 2n por X elevado a la 1. ¿Sí? Estamos convirtiendo de esta forma a esta forma. Muy bien. Veamos otro ejercicio más. ¿Qué pasa si ahora nos piden encontrar? Encuentre a qué es igual a elevado a la X más Y menos Z. ¿Sí? Entonces, a ver, esto sería igual a lo siguiente. Si aplicamos esta propiedad, nos quedaría a elevado a la X por a elevado a la Y por a elevado y se coge con todo y signo el exponente acá. Se cogería como a elevado a la menos Z. ¿Sí? Muy bien. Listo. Por último, si tenemos una expresión como la siguiente, si tenemos un medio elevado al cubo por un medio elevado al cuadrado por un medio elevado a la cuarta, el resultado para esta expresión sería, escribo la misma base, la base es un medio y lo que voy a tener que hacer es sumar los exponentes. ¿Por qué? Por la propiedad, ¿no? Que me dice si las bases son iguales, en este caso la base es un medio, suma los exponentes, me dice. Entonces voy a efectuar la suma directa, ¿no? 3 más 2 es 5, más 4 es 9. Me quedaría un medio todo elevado a la 9. Si hay un producto de bases iguales, también debe haber una división de bases iguales, ¿verdad? División de bases iguales. Bien, ¿qué me dice la propiedad? Me dice lo siguiente. Si tengo una división de bases iguales, ¿qué voy a hacer? Bueno, dice, escribe la misma base y resta los exponentes. Nada más, vas a tener que restar. Entonces, no olvidar esta propiedad. Vamos a desarrollar entonces unos ejemplos. Primer ejemplo. Me piden, a ver, x a la 9 por x a la quinta por x a la sexta entre x a la octava por x a la séptima. ¿Cómo encaramos este ejercicio? Bueno, de la siguiente manera. En el numerador observamos un producto de bases iguales, ¿sí? Como es un producto de bases iguales, escribimos la misma base que es x y sumamos los exponentes. 9 más 5, 9 más 5 es 14, 14 más 6 es 20. Dividido entre, nuevamente en el denominador observamos un producto de bases iguales, ¿sí? Entonces,
Se escribe la misma base, la base es X, y se suman los exponentes. 8 más 7 es 15. Muy bien. Ahora ya tenemos una división de bases iguales. ¿Quién es la base? La base es X. Aplicamos la propiedad te dice escribe la misma base, muy bien, la base es X y resta los exponentes, me quedaría 20 menos 15. Y esto sería igual a escribir X, 20 menos 15 es 5. Por lo tanto, el resultado de este primer ejemplo es X a la quinta. Ahora, no necesariamente te van a dar el ejercicio escrito de esta manera, sino que también te lo pueden dar escrito de esta manera y lo transformas a esta, tal como en este ejemplo, que te piden a qué es igual 2 a la n menos 3. Si tú te das cuenta aquí, los exponentes son n y 3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haces? Escribe la división, escribe la base es 2, tanto para numerador y denominador. El m en este caso sería n, acá sería n, y el n para este caso sería 3, entonces acá sería 3. El resultado entonces sería 2 a la n y 2 al cubo sería 8. Eso sería el resultado para este ejercicio. Veamos un último ejemplo. La expresión que se repite en el primer paréntesis es x al cuadrado. Entonces lo escribiríamos de esta manera. X elevado al cuadrado. Todo esto elevado a la 10. ¿Por qué? Porque es este número, este factor x al cuadrado, el que se está repitiendo 10 veces. Por eso es que escribo x al cuadrado todo elevado a la 10. Entre x, el x se repite 15 veces. Entonces sería x elevado a la 15. Entonces, bueno, esto sería igual. Aplico la propiedad que les había mencionado anteriormente, por aquí la vuelvo a escribir, ¿sí? A elevado a la m elevado a la n, en este caso los exponentes se tienen que multiplicar. Por consiguiente voy a multiplicar, ¿no? Me quedaría x a la 20 entre x a la 15. Ahora tengo una división, las bases son iguales. Tengo que restar los exponentes. No escribo la misma base y resto 20 menos 15. Esto sería igual a x a la quinta. Eso sería el resultado para nuestro ejercicio. Propiedad número 5. Potencia de un producto. ¿Sí? Potencia de un producto. A ver, cuando yo tengo un producto, A por B elevado a la N, esto se va a poder escribir como A elevado a la N por B elevado a la N. Como se puede observar, lo que se hace es elevar a cada factor, se eleva a la N, ¿sí? Tal como se observa en la propiedad. Ejemplo, tenemos 3 por X elevado al cuadrado. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Bueno, de la siguiente manera. Según la propiedad me dice, eleva cada factor al exponente. Muy bien, el primer factor es 3. Lo elevo al cuadrado. El segundo factor es X, lo elevo al cuadrado. Y esto sería igual a escribir, a ver, 3 al cuadrado, operamos, es 9. 9 por X al cuadrado. Ese sería el resultado para este ejercicio. Ahora, como les vuelvo a mencionar, no siempre el ejercicio te lo van a dar escrito de esta manera, sino que también te lo pueden dar escrito de la segunda, como está escrito en el segundo miembro, ¿sí? En este caso estoy proponiéndote un ejercicio para que puedas aplicarlo de la manera inversa, es decir, te dan esta parte y llegar a esta parte. Muy bien. Si te das cuenta, en esta expresión, o en este producto, los exponentes son iguales. ¿Quién es el exponente? Los exponentes son 5. Es 5, ¿no?
Entonces lo que vamos a hacer es juntar, ¿no? Y vamos a decir, a ver, 2, juntamos la base 2 y acá la otra base, acá sería 5 y todo elevado al cuadrado. 2 por 5, eso me da 10, quedaría 10 al cuadrado y 10 al cuadrado es 100, ¿sí? Muy bien, otro ejemplo más. ¿Qué pasa si ahora te piden encontrar lo siguiente? Te dicen, ¿a qué sería igual Profesor, 5? disculpe, ¿es al cuadrado o a a la quinta? El ejercicio Ah, anterior. perdón, es a la quinta, ¿no? Entonces, a ver, volvemos a repetir. Acá es 5, ¿no? Entonces sería acá a la quinta y acá sería a la quinta. Entonces nos quedaría 10 a la quinta. 10 a la quinta es, a ver, sería 1, 2, 3, 4, 5. 100.000. ¿Sí? Gracias por la observación. Es 10 a la quinta. Bien, vamos a proponer otro ejercicio. A ver, si tenemos x por y por z, todo esto elevado al cubo. Por la propiedad, eso se va a escribir como 5 elevado al cubo, x elevado al cubo, y elevado al cubo, z elevado al cubo. Y esto sería igual 125, ¿no? 125 x al cubo, y al cubo, z elevado al cubo. Muy bien, vamos a pasar a otra propiedad. Potencia de una división. Si tengo una fracción elevado a un exponente n, el resultado va a ser elevar tanto al numerador como al denominador al exponente, es decir, a la n, b a la n. Veamos unos ejemplos, a ver. Según la propiedad debemos elevar el numerador. El numerador es 3x, lo elevamos al cuadrado, en este caso, sobre y. Y también debe estar elevado al cuadrado. Ahora, nosotros ya hemos visto el potencia de un producto, ¿sí? Cuando hablamos de la potencia de un producto, ¿qué es lo que se hace? Se tiene que hacer lo siguiente. A ver, si no recuerdan, acá tenemos un producto, a por b elevado a la n, se eleva ambos términos al exponente, ¿no? Entonces sería 3 elevado al cuadrado por x elevado al cuadrado. Todo esto sobre y elevado al cuadrado. Y esto sería igual, 3 al cuadrado es 9, me quedaría 9x al cuadrado sobre y elevado al cuadrado. En el siguiente ejemplo, a ver, me lo dan escrito de esta manera, lo que voy a hacer es pasarlo a esta manera. Muy bien, entonces sería 12 sobre 6, todo esto elevado a la quinta. 12 sobre 6 es 2, quedaría 2 a la quinta y 2 a la quinta es 32. Eso sería otro ejemplo de aplicación de esta fórmula. Veamos una propiedad más. La propiedad número 7, potencia de potencia. Si tengo b elevado a la m elevado a la n, esto sería igual a multiplicar los exponentes, ¿no? Como ya habíamos venido mencionando, ¿sí? Entonces, como ejemplo, nos dan a qué es igual x al cuadrado elevado al cubo. Lo que tendríamos que hacer aquí es escribir la base y multiplicar los exponentes. En este caso, deberíamos multiplicar o debemos multiplicar 2 por 3. Eso me queda x a la sexta, ¿no? Bien, planteemos otro ejemplo. ¿Qué pasa si nos dan lo siguiente? A ver, nos dicen, opera x al cuadrado, y por z, todo esto todo es elevado al cubo. Y me piden, a ver, operar esto. Bueno, esto quedaría por esta propiedad, ¿sí? Quedaría de la siguiente manera. Quedaría x al cuadrado elevado al cubo por y al cubo por z al cubo. Y aquí aplico la propiedad número 7, ¿no? Potencia de potencia. Entonces me quedaría x a la sexta
por y al cubo por z al cubo. Esto estaríamos terminando la parte de la potenciación, con las propiedades de la potenciación, y lo que vamos a hacer a continuación es desarrollar algunos ejercicios de aplicación a todas las propiedades que hemos visto.